Hola, en este vídeo vamos a hablar de para qué sirven los modelos de regresión con efectos mixtos, o como se suelen llamar de forma abreviada, simplemente modelos mixtos. Bien, los modelos mixtos sustituyen de alguna manera o son la solución más moderna a los tradicionales diseños de medidas repetidas. Lo habitual en lingüística, sobre todo, y bueno, en muchos ámbitos, es que si, por ejemplo, pues grabas a un sujeto, pues ya que lo grabas, aprovechas y le pides que grabe varias cosas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el mismo sujeto está proporcionándote datos para distintas condiciones. Por ejemplo, yo que sé, tienes la variable vocal y tiene 5 niveles, I, E, A, O, U. Pues el mismo sujeto pues te proporciona datos para esas 5 vocales, ¿no? Las graba a las 5. O, por ejemplo, imaginad un caso en el que estamos estudiando la entonación, ¿no? Y entonces, pues la misma persona pronuncia una enunciativa, una interrogativa. Y claro, también nos interesa esto porque, bueno, como punto de partida, cada sujeto puede tener un promedio de F0, ¿no? del tono de voz diferente y desde luego, pues si es hombre o mujer va a cambiar mucho. Y entonces, claro, el ver si algo sube o no sube, pues eso, por ejemplo, para una interrogativa tal, en realidad nos interesa verlo siempre con referencia a sí mismo, ¿no? Es decir, que cada sujeto tiene que servir de control a sí mismo. O si estamos haciendo un estudio sobre cómo cambia la velocidad de habla para expresar, pues no sé, algún tipo de sentimiento como la brusquedad. Bueno, es que hay personas que de entrada hablan más rápido y otras que hablan más lento, pero a lo mejor justo cuando cada una de esas personas quiere dar a entender esa emoción, sí que va a aumentar su velocidad con respecto a su punto de partida, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos va a permitir es siempre eso, considerar cada dato, la variación entre distintas circunstancias dentro del mismo sujeto, ¿no? Es de alguna manera como si estuviéramos tomando también el propio sujeto como una variable para tener en cuenta esa posible variación individual que hay como punto de partida. Pero teniendo en cuenta que en realidad no es la variación individual lo que nos interesa como nuestro objeto de estudio, ¿no? Para nuestra investigación. Pero sí que la tenemos en cuenta pues para darle el peso justo precisamente a las otras variables. Los modelos mixtos son muy potentes, permiten bueno, pues estudiar cualquier tipo de variable continua o categórica y en función a su vez de una combinación de variables también de cualquier tipo, continuas, categóricas, mezcladas. En ese sentido pueden sustituir pues prácticamente a todos los otros tipos de test que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, a una correlación, que sería una variable continua en función de otra continua. Pueden sustituir a los tests T o a las ANOVAs, porque te permiten estudiar una variable continua en función de una o más categóricas. Y también pueden sustituir a los tests G cuadrado, porque puedes estudiar una variable categórica en función de otra categórica. Cuando lo que estudiamos son variables continuas en función de otras cosas, normalmente se llaman modelos de regresión lineal, con efectos mixtos, porque estamos teniendo en cuenta la variación individual entre los sujetos. Ahora enseguida explicaré exactamente qué significa de todas formas esto de efectos mixtos. Pero eso, cuando es una variable continua, lo llamamos regresión lineal. Cuando lo que estudio es el comportamiento de una variable categórica y especialmente en el caso en el que solo tenga dos niveles, entonces lo llamamos regresión logística. Y bueno, ¿qué quiere decir esto de efectos mixtos? Pues, a ver, cambia un poco la manera de usar estos términos de unos autores a otros, pero como regla general podemos asumir lo siguiente.
vamos a diferenciar entre efectos fijos y efectos aleatorios. Y los modelos mixtos se llaman mixtos precisamente porque tienen al mismo tiempo de estos dos tipos, efectos fijos y aleatorios. Los fijos son los que realmente me interesan para mi estudio, ¿no? Si yo repitiera el experimento, volvería a incluir los mismos niveles. Si yo vuelvo a hacer otro estudio sobre la pronunciación de las vocales del español, pues claro, como lo que me interesan son las vocales, pues la variable vocal seguirá teniendo sus niveles I, E, A, O, U. Mientras que los efectos aleatorios en realidad no son el foco de mi interés. Si yo repito el estudio dentro de un año, de un tiempo, lo que sea, pues seguramente no voy a volver a repetir los mismos niveles. Por ejemplo, para la variable sujeto. Yo no estoy haciendo realmente un estudio de caso sobre fulanito porque me interesa mucho la pronunciación particular de ese individuo, ¿no? Sino que yo he elegido a personas para que graben las vocales, pues porque tenía que grabar a alguien, ¿no? Pero si yo repito el experimento dentro de un tiempo, pues seguramente acudiré a otras personas, las que tenga a mano en ese momento. O, por ejemplo, muchas veces la variable palabra. Yo pues me invento una lista de palabras para que contengan pues las características lingüísticas que me interesa estudiar, pero en realidad podría haber elegido otra palabra que también tuviera características similares en ese sentido. No es esa palabra específicamente la que me apetece estudiar, ¿no? Con lo cual, esos son los efectos aleatorios, ¿no? Y entonces, pues por eso los llamamos modelos mixtos, porque combinan al mismo tiempo efectos fijos y aleatorios.